Comenzamos con la segunda parte de Un gobierno secreto, escrito por Milton William Cooper en la década de los años 80. Ahora seguimos en el año 1953. Un nuevo presidente entró a la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada, con una cadena de mando muy compartimentada. Su método de trabajo consistía en delegar la autoridad y a imponerse sobre un comité. Él solo decidía los asuntos importantes cuando los consejeros no se ponían de acuerdo. Su manera habitual de trabajar era leer o de que le informaran de las distintas alternativas para poder decidirse por una de ellas. Sus más cercanos colaboradores repetían su más preciada cita: haz lo que tenga que hacerse. Pasaba gran parte de su tiempo jugando al golf, lo que no era normal para un hombre cuya carrera había ascendido hasta el punto de 5 estrellas del generalato y jefe de las fuerzas aliadas durante la guerra. Este hombre era el general Dwight David Eisenhower. El primer año de su mandato, en 1953, por lo menos, otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México y 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los extraterrestres y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, poner al corriente al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega y consejero de Relaciones Exteriores del CFR, estamos hablando, el señor, entre comillas, Nelson Rockefeller, y solicitó su ayuda en este asunto. Entonces Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta cuya finalidad era la vigilancia de las actividades de los extraterrestres, cuyo proyecto apenas en un año fue realizado. De esta forma nació la idea del MJ-12, más conocido por ustedes por el Majestic 12. Había sido el tío de Nelson, Winthrop Aldrich, quien había empujado a Eisenhower a tomar la presidencia. El clan Rockefeller en su totalidad, y con este el imperio Rockefeller, lo había sostenido a fondo. No obstante, el haber solicitado a Rockefeller ayuda para resolver el problema de los extraterrestres fue el mayor error para el devenir de los Estados Unidos, y quizás para toda la humanidad, lo que cometió Eisenhower. En la semana siguiente a su elección, Eisenhower nombró a Nelson Rockefeller como presidente de un comité de asesores del presidente para los asuntos de organización del gobierno. Rockefeller se hacía responsable de la planificación para la reorganización del gobierno. Varios programas fueron encomendados a un solo ministerio, que reunía las competencias de salud, cultura y asuntos sociales. El Congreso ratificó este nuevo puesto en el gabinete en abril de 1953, por lo que Nelson fue nombrado subsecretario de Estado, bajo las órdenes de Odetta Culp Hobby. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataban de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de extraterrestres. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita alrededor del Ecuador. Era una cantidad de naves enormes cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador, que permitió al proyecto Sigma, así como a otro nuevo proyecto denominado Plato, organizar un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plato el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo periodo, otra raza extraterrestre humanoide también se había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo no puso en aviso en contra de las razas extraterrestres que rodeaban con sus naves el Ecuador y nos propuso ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología argumentando nuestra falta de madurez espiritual.
y nuestra incapacidad de manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las nuevas tecnologías para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar de matarnos el unos a los otros, de contaminar la tierra y dilapidar los recursos naturales, y que además debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas como con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volverían totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza extraterrestre. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y por supuesto rechazaron esta oferta. Durante el año 1954 la raza de los extraterrestres de color gris y nariz gruesa, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizó en la base aeronaval de Holloman. Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión, que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edward. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo previsto con anterioridad fueron ratificados por Eisenhower, previo a pasar un acuerdo el fin de semana de descanso en Palm Springs, y el día previsto se le llevó al lugar el encuentro dando como pretexto a la prensa que había debido visitar al dentista. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación extraterrestre y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces el primer diplomático extraterrestre del universo. Tuvo como título Excelentísimo Señor Plenipotenciario KRLL. Tenemos que inducir que la bandera de los extraterrestres se llamaba la trilateral, TC. Se puede ver sobre sus artículos y sus uniformes. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados y estas películas existen aún hoy en día. El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en la Tierra, nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra nación terrestre. Se les autorizó a secuestrar a hombres en un número y a intervalos limitados, con fines de investigación médicas y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueran devueltas al mismo lugar de su secuestro. Estas personas, así secuestradas, no debían guardar ningún recuerdo del mismo. Los extraterrestres debían asimismo entregar de forma regular al MJ-12, al Majestic 12, una lista de los contactos humanos y de los secuestros que llevaran a cabo. Se convino que cada nación acogería un embajador de la otra, y esto durante todo el tiempo del acuerdo que permaneciera en vigor. La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían intercambiarse 16 personas de forma permanente con el fin de aprender a conocerse mutuamente, mientras que los invitados extraterrestres residían en la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de origen de los extraterrestres. Se acordó asimismo construir bases subterráneas para el uso de la nación extraterrestre y dos de ellas de utilización común. El intercambio de tecnología se realizaría en las bases comunes. Las bases reservadas a los extraterrestres fueron construidas bajo las reservas indias que no se encontraban en un cuadrado situado entre los estados de Utah, del Colorado, Nuevo México y de Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, aproximadamente a 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland. Todos los terrenos utilizados por los extraterrestres
así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma significativa. Durante ese tiempo se siguió trabajando en el Libro Amarillo. Se realizó un nuevo proyecto, el proyecto Red Light, y se organizaron preparativos para efectuar vuelos de prueba con naves extraterrestres. Una instalación super secreta se construyó en Groom Lake, Nevada, en el recinto allí reservado a las pruebas de armamento. Este lugar recibió el nombre de Dreamland y se encontró su custodia al Ministerio de la Marina. El personal era sometido a un examen de seguridad Q y a una autorización presidencial. Para la pequeña historia, decir que el presidente de los Estados Unidos, el mismo, nunca fue autorizado a acceder al lugar. Esta base extraterrestre, en la cual tenían asimismo lugar de transferencia de tecnología, se sitúa en la región 4. Se denominó la cara oculta de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malentendidos en la prensa durante estos últimos años. Se confió al ejército la constitución de una organización súper secreta para la protección de los proyectos extraterrestres. Esta organización, llamada National Reconnaissance Organization, se encuentra en el Fort Carson, Colorado. Equipos especiales denominados Delta Teams fueron creados para la protección de los proyectos secretos. Un segundo proyecto denominado Snowbird siguió inmediatamente, cuya función era dar una explicación oficial a las observaciones realizadas en forma accidental de los ingenios voladores luminosos y de color rojos, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la Fuerza Aérea. Se fabricaron ingenios volantes Snowbird con tecnología convencional, los cuales hicieron vuelos de demostración para la prensa. El proyecto Snowbird fue asimismo utilizado para desacreditar las verdaderas e irrefutables observaciones de naves extraterrestres con el fin de menguar la curiosidad del público. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes de ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. La oficina militar de la Casa Blanca había organizado un fondo secreto de $1 millón que gestionaba directamente. Este fondo se utilizó para la construcción de más de 75 instalaciones subterráneas. A las preguntas de los presidentes se le contestaba que se trataba de refugios para ellos en caso de guerra. En realidad, pocas de estas instalaciones subterráneas se construyeron para los presidentes. Millones de dólares pasaron por esta oficina para ir a parar al Majestic 12 y de ahí a las empresas contratadas. Con estos fondos se pagaron las bases extraterrestres secretas, otras bases militares y además instalaciones previas para la alternativa 2. El presidente Johnson utilizó el dinero de este fondo para la construcción de un cine y acondicionamiento de la carretera que conducía a su rancho. No tenía ninguna idea de los entresijos del asunto. Estos fondos secretos de la Casa Blanca para construcciones subterráneas habían sido creadas en 1957 por el presidente Eisenhower. Los presupuestos procedían del Congreso, empleados con el pretexto de construcción y mantenimiento de instalaciones secretas para el uso del presidente en tiempo de guerra, refugios de socorro para los presidentes. La ubicación de los lugares y todo lo referente a estas instalaciones era y permanece en alto secreto. La oficina militar disponía y dispone aún hoy en día de estos fondos, que son encaminados hacia su destino por medio de una red compartimentada y complicada, con el fin de que aún los espías o expertos contables más experimentados no puedan seguir su rastro. Hasta 1980, solo algunos raros iniciados conocían desde el principio hasta su final la forma en cual estos fondos llegaban a su destino, ya que los proyectos en concreto se destinaban al inicio de la cadena. Se encontraban los diputados George Mason de Texas, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sykes de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los Presupuestos de las Construcciones Militares. Hoy en día se rumorea que es el portavoz de la Cámara de Representantes, Jim Wright, quien dirige en el Congreso de estos fondos y que una lucha por el poder se ha desatado para sustituirlo. En el extremo de la cadena encontramos al presidente, el Majestic 12, al director de la Oficina de Asuntos Militares, así como al jefe de los astilleros navales de la Marina. Los fondos eran aprobados por el Comité de Presupuestos y otorgados al Ministerio de Defensa para unos asuntos ultra secretos. El programa de construcción del Ejército de Tierra, si bien este cuerpo no podía disponer de estos fondos y no sabía a quién iban destinados, la autorización para la utilización procedía de hecho del Ministerio de la Marina.
Los fondos se dirigían al departamento Chesapeake, el cual tampoco podía disponer de los mismos. Incluso el mando supremo, un almirante, desconocía su destino real. Un solo hombre, el comandante de la Marina encargado del departamento Chesapeake, y que solo rendía cuentas a la oficina militar de la Casa Blanca, conocía la verdad. El importe de los fondos y su destino final, el total secreto que se ha rodeado a estos fondos, prueba fehacientemente como todas las pistas han sido ocultadas mediante un intrincado laberinto imposible de desentrañar, hasta para los más expertos. Nunca hubo ninguna auditoría y nunca la habrá sobre la utilización de estos fondos secretos. Abultados importes de este fondo ultrasecreto han sido transferidos secretamente a Palm Beach, en Florida, a un lugar que permanece en la guardia costera denominado Peanut Island. Esta isla se encuentra próxima a un terreno que pertenecía a Joseph Kennedy. Se ha rumoreado que el dinero se utilizó para el acondicionamiento del territorio y diversas inversiones inmobiliarias. No obstante, hace algún tiempo un programa de televisión dedicado al asesinato de Kennedy mostró el testimonio de un empleado de la Guardia Costera que afirmó haber entregado el dinero en los límites del terreno de la familia Kennedy a un representante de la familia. ¿Podría esto tratarse de un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo John? Otros pagos siguieron durante el año 1967 y después cesaron. Los importes y el motivo real de estos pagos siguen siendo una incógnita. Mientras tanto, Nelson Rockefeller había de nuevo cambiado de puesto. Esta vez había puesto su interés en el antiguo puesto de C.D. Jackson, a saber, responsable de las misiones especiales para las tragedias psicológicas. Cuando Nelson fue nombrado en este puesto, el título del puesto fue responsable de misiones especiales para la estrategia de la Guerra Fría. Este mismo puesto se mantuvo y desarrollaron sus atribuciones hasta que fue ocupado por Henry Kissinger. Bajo el mandato de Nixon, oficialmente debía ofrecer ayuda y consejo para el desarrollo de la comprensión y de la cooperación entre los pueblos. Esta versión era un puro pretexto, ya que Rockefeller era secretamente el coordinador de los servicios secretos del presidente. En su nuevo puesto estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente, tomaba parte a las sesiones del gabinete, del CFR y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, el más alto comité director del gobierno. Incluso se dio a Rockefeller un puesto aún más importante, el de director de una unidad secreta, el Grupo Coordinador de la Planificación, que había sido creado por el decreto NSC 5412/2 en marzo de 1955. El grupo se componía de varios miembros, ad hoc, según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de defensa y de los asuntos extranjeros, y el director de la CIA. Este grupo fue llamado el Comité 5412 o el Grupo Especial por el decreto 5412/1. Se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. La orden secreta del presidente Eisenhower procedía, por tanto, en 1954 la orden 5412, que creó un comité permanente. Este comité fue nombrado Majority 12 y debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los extraterrestres. Tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto que el Congreso o la prensa se volviese curioso. El M12 está integrado por Nelson Rockefeller, el director de la CIA, Allen Wells Duller, el Ministerio de Asuntos Exteriores John Foster Dulles, el ministro de la Defensa Charles Wilson, el jefe de Estado Mayor, el almirante Arthur Radford, el director del FBI, Edgar Hoover, y 6 hombres del directorio del CFR, llamados los Sabios. Todos estos hombres eran miembros de una sociedad secreta estadounidense y se denominan ellos mismos la Jason Society o los Jason Scholars, y reclutan a sus miembros en las asociaciones tales como los Skull and Bones, los Strong and Keynes de la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Estos sabios eran los miembros fundadores del CFR. Majestic 12 contaba pues con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de los cargos del gobierno y el grupo de sabios formado por 4 ejecutivos y directores del CFR, más tarde la Comisión Trilateral. Gordon Dean, George Bush, Brzezinski formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el MJ-12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Everett Harriman, Bolen, Kiman, Acheson.
Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que Eisenhower, así como los 6 primeros miembros del MJ-12 procedentes del gobierno, hayan sido asimismo miembros del CFR. Algunos investigadores serios descubrieron que todos los sabios no han estudiado en Harvard o Yale, ya que todos no han sido reclutados por su permanencia a la sociedad Skull and Bones o Skull and Case. Este enigma se aclarará cuando se lea el libro Los hombres sabios de Walter Isaacson y Evan Thomas, de la editorial Simon & Schuster de Nueva York. En el capítulo 9 se dará la siguiente frase: su entrada a los Skull and Bones ha sido decidida en una base aeronaval de los alrededores de Dunkerque. He logrado descubrir que sus miembros son corrientemente reclutados a base de su servicio militar antes de sus estudios, y no solo exclusivamente el hecho de su estancia en Harvard o Yale. Más tarde, algunos miembros elegidos fueron admitidos en la Jason Society. Eran todos miembros del CFR y en ese momento llamados la Eastern Establishment. Esto deberían darle una idea de la influencia y del significado de la mayoría de las sociedades secretas universitarias. La Jason Society crece y prospera aún hoy en día, pero cuenta también entre sus afiliados los miembros de la Comisión Trilateral. Los miembros de la Trilateral existían ya en secreto en 1973 y la sigla TC procede de la sigla de la bandera de los extraterrestres. MJ-12 existe aún hoy, bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, y con el fin de despistar se llamó el Comité 5412 o Grupo Especial. Durante el gobierno Johnson se llamaba el Comité 303, ya que el nombre de 5412 había sido divulgado en el libro El Gobierno Secreto. En realidad se había permitido al autor del libro que se llegase las informaciones sobre el 5412 para mejor ocultar la existencia del NSC 5410. Bajo el mandato de Nixon, Ford Carter se denominó el Comité 40 y bajo Reagan el Comité PI 40. Durante todos estos años solo el nombre cambió. En 1955 se hizo evidente que los extraterrestres engañaban a Eisenhower y que incumplían el acuerdo suscrito. En muchos lugares de los Estados Unidos se descubrieron cadáveres humanos de animales mutilados. Se empezó a sospechar que los extraterrestres no facilitaban al MJ-12 la lista completa de sus contactos y secuestros de personas, y se tenían que todas las personas secuestradas no habían sido devueltas. Asimismo, se sospecha que colaboraron con la Unión Soviética y esta sospecha se confirmó. Esta sería la final de la segunda parte que vamos a leer hoy día. En un breve resumen podemos señalar que el gobierno norteamericano, según lo que se puede entender de lo que escuchamos, es que realmente tuvo contacto no solo con una raza extraterrestre o una civilización de extraterrestres, sino que con algunas, y una de ellas que trataba de una manera ver el desarrollo espiritual de la humanidad. Había hecho una propuesta de eliminar las bombas nucleares, el armamento, cuidar el planeta. Bueno, un desarrollo que hasta aún hoy en día los seres humanos por sentido común creemos que es el único camino que tenemos para asegurar la permanencia y el ecosistema y nuestro entorno y las generaciones futuras. Esto fue rechazado porque al momento de bajar el armamento nuclear, sobre todo, se sentían vulnerables y no querían bajar el poder militar que tenía el gobierno. Y llegarían los grises y que lo ofrecerían adelantos tecnológicos, militares por supuesto, a cambio de lo que ya prácticamente todo el mundo conoce, quien más, quien menos, el hecho de que se puedan abducir a ciertos humanos, que puedan hacer los estudios biológicos. En algunos casos se ha hablado de hibridaciones, pero que la condición era que el ser humano secuestrado o abducido en este caso iba a ser cuidado, no iba a tener daño. En algunos libros también se habla que ni siquiera iba a tener el recuerdo de lo que iba a pasar, y luego lo dejarían en el mismo lugar con una pérdida de memoria y que no recuerde los traumas o algún problema que le haya sucedido. Entonces ahí, en ese momento, el presidente Eisenhower creó, ¿no es cierto?, la MJ-12, y ahí llaman a Rockefeller, quien a lo largo de la historia del siglo XX ha sido una de las personas que su influencia ha trascendido prácticamente todos los ámbitos económicos, militares, políticos, medios de comunicación y
bueno, el poder de lo que es los Rockefeller es conocido por todos. Pero en este caso él entraría al gobierno y podría ver el tema con los extraterrestres. Bueno, al final habla que dentro de todos los presupuestos, el dinero que pudo recaudar a través de los contribuyentes, de los impuestos que tienen el gobierno norteamericano, construyeron bases secretas para extraterrestres y otras bases para humanos y extraterrestres trabajar en conjunto, y que habrían algunos humanos en los lugares, en el exterior, ¿no es cierto?, en este intercambio entre la raza de los grises y los terrestres. Pero como dice al final de lo que estamos leyendo, se dieron cuenta que estos grises no solo hicieron este pacto con los norteamericanos, con el gobierno de Estados Unidos, sino que también con la Unión Soviética, se dice antes también con los nazis y por qué no quizás con otras civilizaciones. Lo cual se dieron cuenta que habían animales muertos, hombres con trauma, personas que le hicieron experimentos que realmente también los mataron, los mutilaron. Esto según lo que dice el libro. Bueno, obviamente nadie tiene en este momento pruebas tan exactas de que esto haya sido tal como dice. No obstante, recuerdo en muchos casos mucha gente que ha tenido estos temas de contacto, avistamiento y personas serias que se han dedicado al estudio que efectivamente han habido muchos secuestros en todas las partes del mundo y no todos han sido en una relación de espiritual, de hablarse de humanidad, de espiritualidad, de una integración, sino que han sido en algunos casos traumáticos, de tortura, de miedo, eh, de violaciones sexuales, abusos sexuales a hombres, mujeres, raptos de niños. Bueno, este sería el resumen de la segunda parte. Lo importante no es lo que yo diga o lo que escriba, sino que sea un punto más para poder expandir nuestro conocimiento y quizás las teorías. No necesariamente esto es la verdad absoluta, pero si hay algo de verdad en lo que acabamos de leer, sería muy interesante que usted pudiera quizás comentar, escribir, si sabe algo, refutar otro, obviamente entendiendo que lo que nosotros buscamos es llegar a conocer, descubrir la verdad y sobre todo que podamos evolucionar y llegar a un entendimiento como seres humanos. Bueno, me despido, espero que les vaya bien